Bueno, hermanos, ¿estamos preparados para iniciar el culto? ¿Están todos con ánimo? Sí. Amén. 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 Los invito a hacer una pequeña oración para invitar a nuestro Señor a acompañarnos en este tiempo y llenar nuestros corazones. Nos ponemos en actitud de oración y todos juntos pedimos, Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre, dándote gracias por este tiempo, dándote gracias por esta oportunidad, por poder reunirnos, aunque sea en forma virtual, para alabarte, Señor, para escudriñar tu palabra, para recibir tu mensaje, Señor, y llenar nuestros corazones. Padre, te rogamos, Señor, que perdones nuestras transgresiones, que perdones nuestras ofensas, que perdones todos los errores que hemos cometido en esta semana, que nos limpies el corazón, Señor, y nos prepares para recibirte, como tú lo mereces. Tenemos el corazón abierto, la mente abierta y el espíritu lleno de gozo para compartir este tiempo junto a ti, Señor. Padre, te invitamos a llenar nuestros corazones y nuestros hogares con tu presencia y con tu sabiduría, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria del reino. Amén. Quería compartir con ustedes antes de empezar algo que me pareció muy oportuno y que me llegó hoy día. Es una palabra del Señor que dice así: la Biblia nos revela quién es Dios, y un aspecto importante de su carácter es que el Señor ama la paz y quiere que ella llene este mundo. Lea la promesa del Señor Jesús en el Evangelio de Juan, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Amén, lo encontré precioso y oportuno para estos tiempos. Hay mucha convulsión por la pandemia y en nuestro país continuará el problema de la convulsión social probablemente después de la pandemia, así es que tenemos que tener la vista en el mensaje de Cristo y en la esencia de Dios, que es un Dios de amor y de paz. Bueno, hermanos, los invito a iniciar el culto con la introducción. Ahí vamos a compartir la lámina. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Todos juntos. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad en sus puertas con acción de gracias.
Alabadle, Alabadle, bendecirle bendecid su su nombre. nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed Temed delante de de él él toda toda la la tierra. tierra. El Señor está en su santo templo. Calle Calle delante de él toda la tierra. toda la tierra. Antes de pasar al arrepentimiento, le vamos a dar un tiempo al pastor para que nos cuente si hay algunos avisos, novedades, para que le abran el micrófono. Willy. Ahí estoy. Sí, estábamos conversando y estábamos con Eugenia ahí comentando el fallecimiento de don Bernardo Ríoseco, por quien habíamos estado orando. Y pensando también en su esposa, Carmen, e hijos, y aparentemente, según me decía Eugenia, tenía más hijos. Y bueno, siempre una pérdida. Este caballero me decía 74 años, me decía Eugenia. Es una pérdida, o sea, cuando uno tiene compañero o compañera, sin duda no desea que esto termine nunca, ¿no? Pero el Señor tiene sus propósitos y que lógicamente no están en nuestras manos. De todas maneras, estamos en unos momentos como tú mismo, Jorge, mencionaste, toda esta pandemia donde mucha gente fallece. Nosotros, de repente, dentro de mi familia, por lo menos, y de la Virginia de Virginia, estamos hasta el momento todos sanos, pero hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos, ya sea por el virus u otra cosa, ¿no? Nos afecta. Y hemos estado ya como encerrados casi 3, 4, 5 meses y hemos perdido el contacto con las personas, incluso con la familia, ¿no? No hemos visto a nuestros nietos, a nuestros hijos, etcétera. Y son momentos complicados, de mucha oración, por supuesto, porque nos concentramos en el Señor para que nos saque de esta pandemia eventualmente y seamos bendecidos no solamente como personas, sino que como país y como la tierra entera, ¿no? Nadie desea este tipo de cosas. Así que eso nomás. Heriberto, tuvimos el desayuno de varones el sábado, ayer, que estuvo muy entretenido. Y el tema fue bastante bueno, estuvimos conversando eso más de 1 hora y media, el tema. Pero me llamó la atención que Heriberto se había salido y la última vez que estuve, durante la semana le escribí y me había dicho que estaban bien, pero no he sabido más de ellos. No sé si alguien ¿Ah? Es su trabajo. Sí, bueno, es su trabajo, lógicamente. No sé si estará trabajando, pero estaba confinado a la casa. Espero que si está trabajando, estupendo, porque quiere decir que está bien, sano ya. Eso nomás en general. El arzobispo Tito va a venir el próximo domingo. Él va a estar dándonos el mensaje, que va a ser de Hechos 22, para que ustedes lo lean con anticipación. Y también quiero hacerles saber que vienen los varones este otro sábado de 9 a 11:30, que se llama Compañeros de Batalla, que manda un mail que se llama Compañeros de Batalla, porque la ñ no corre, compañerosdebatalla@gmail.com, y participa. Ya tengo información que había más de 200 personas inscritas. Así que vamos a hacer un tiempo para los varones, así que no pierdan tiempo e inscríbanse. Eso nomás, hermano. Ya, muy bien. Continuamos entonces con la lámina del arrepentimiento. Bueno, hermanos, esta parte es, diríamos, una de las más importantes. En la fase de preparación del culto, tenemos que preparar a nuestro espíritu y nuestra mente para pedirle al Señor que nos perdone. Pero la condición mínima es que nosotros estemos arrepentidos, y esa es la preparación que tenemos que hacer en esta parte del culto. Así que los invito a estar en contrición y con el corazón abierto para que el Señor nos escuche. Amén. Amén. En todo tiempo debemos hacer a Dios humilde confesión de nuestras culpas delante de su santa presencia, y más aún al reunirnos con el propósito de darle gracias por sus grandes beneficios que de su mano cada día recibimos.
para proclamar sus alabanzas, oír su divina palabra y pedirle todo lo necesario, tanto para nuestros cuerpos como para nuestras almas. De modo que, como el apóstol San Pablo, reconozcamos que somos pobres pecadores delante de Él y digamos: Yo sé que en mí Esto es en mi en mi carne, no mora el no mora el bien, bien, porque el porque el querer querer porque el del querer bien el bien está en mí, está en mí, pero no en la pero no no el el hacerlo. hacerlo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún En que siendo aún pecadores, Cristo murió por Murió por nosotros. nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Que nos que hizo hizo renacer renacer por por su su resurrección de resurrección los muertos. de los muertos. Aleluya. Amén. Bueno, una vez hecho el arrepentimiento, ¿no es cierto?, tenemos que hacer nuestra confesión de fe. ¿Crees y confías en Dios? Yo creo Yo y creo y confío en confío en Dios, Dios, el Dios, Padre, el Padre, que me que me creó, ha creado y y me me cuida. cuida. ¿Crees y confías en Jesucristo? Yo creo creo y confío en Confío en Jesucristo, el Hijo de el Dios, Hijo de el Dios, Hijo de Dios, que que me me que ama. me ama. ama. Él murió Él en la murió Murió en en la la cruz cruz por por mis mis pecados, pecados, resucitó resucitó de de la la muerte de la muerte muerte, y subió a Dios y en a los Dios en los cielos. cielos. Él es el Es el Señor Señor de de todos, todo, y en ningún ningún otro hay otro hay nuestra salvación. 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 Un día volverá a la tierra con Un día toda su volverá a la Volverá a la tierra tierra con con toda toda su su gloria. gloria. ¿Crees y confías en el Espíritu Santo? Yo creo Yo Yo creo y creo y confío en confío el en el Espíritu Espíritu Santo, Santo, en que Dios el el Dios el Padre, Padre Padre concede a concede a todos los los que que ponen ponen su su confianza confianza en en Cristo. Cristo. Él me da Él me da Él me da testimonio de testimonio que de que soy soy hijo de el Hijo Dios, de Dios, Hijo de Dios, me transforma me me transforma a la imagen de transforma a la Cristo a la imagen de imagen de Cristo Cristo y me y me y me fortalece 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 para para servir servir a a Dios Dios dentro de la dentro de la dentro de la familia familia de de la su familia de Iglesia. la iglesia. iglesia. Amén. Qué importante, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, los invito ahora a disfrutar y compartir una alabanza previo a la lectura del capítulo de hoy. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. La mies es mucha. La mies es mucha. Necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí,
envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Bueno, hermanos, ahora los invito a escuchar a nuestro hermano Francisco, que va a leer el capítulo 21, que corresponde a la lectura de hoy, en Hechos capítulo 21. Gracias, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor, el capítulo 21 del libro de los Hechos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de prepararse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por
todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a los griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, hermanos, esto es palabra del Señor. Antes de continuar con la prédica, nos vamos a dar un tiempo para la oración. Todos juntos vamos a orar esta bella oración que nos dejó nuestro Señor. Amén. 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 Todos juntos. Padre nuestro que estás en los Padre cielos, nuestro que estás en los cielos, santificado santificado sea sea tu nombre. Venga tu Venga tu reino. reino, Hágase tu tu voluntad, voluntad, así sea en la la tierra como como en el en el cielo. cielo. El El pan pan nuestro de nuestro de cada cada día, día, danoslo dánoslo hoy, hoy. y perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, así como y nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos a que los nos que nos ofenden. ofenden. No nos dejes caer en No nos dejes caer tentación, en tentación, mas líbranos del líbranos del mal, mal, porque tuyo es el tuyo es el reino, reino, el el poder y la poder y la gloria, gloria, por por siempre. siempre. Amén. Amén. Bueno, corresponde ahora un tiempo para las intercesiones, que está a cargo de Jacinto. Padre Santo, Dios eterno, en esta hora venimos delante de tu presencia y queremos hacerlo de forma unánime. Que sea un solo ruego, un solo espíritu clamando, Señor, la misericordia de tus manos. Queremos pedir por los que están enfermos, para que tú restablezcas su salud de acuerdo a todos tus propósitos. Todas las cosas tienen un sentido y todo está bajo tu mirada. Por eso es que rogamos por aquellos que están con problemas en su salud, que tú envíes sobre ellos un soplo de vida que restablezca su salud, que el tiempo que han pasado postrados por distintas enfermedades, no solamente acá en nuestra nación, sino que extiende este ruego y esta petición sobre la faz de la tierra. Ya decimos que todo tiene un propósito y esperamos que ese propósito se cumpla en todo y cada uno de ellos. Muchas veces son tomados para testimonio. No puede apartarse de mí, Señor, las palabras de Jesús. Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios el Padre.
que en ese espíritu, Señor, toda enfermedad sirva para mostrar tu gloria, para mostrar tu amor, para mostrar tu misericordia y tu bondad sobre nosotros. Por eso te rogamos, Señor. También te pedimos por los que están enfermos, no solamente del cuerpo, sino que también de la mente, Padre, del corazón, del alma, del espíritu. Aquellos que no pueden permitir o no dejan permitir que el amor llegue a sus corazones, a su alma, a su espíritu y los refresque. Que viven encadenados por el odio, la rabia, el resentimiento, el rencor, tratando de imponer sus propias leyes, sus propios deseos, sus propias voluntades, no respetando, Señor, al que está a su lado. Tú nos diste mandato, Padre, amaos los unos a los otros. Esto es para todos, no es para solamente para los que creen. Por eso, papito, te rogamos en esta mañana que tú pongas la paz, esa paz que nos hacía reflexionar nuestro hermano, la paz que tú das, no la del mundo, para que así nuestros corazones puedan tener un remanso, un refresco y podamos mirar con optimismo el futuro, con esperanza. Padre, asimismo queremos pedir por nuestros gobernantes. Dios, como nunca necesitan gracia y sabiduría. Gracia para entregar las intenciones, los deseos, que sean los mejores, buscando siempre el mayor beneficio para los que más necesitan, para los que más sufren. Que todo lo hagan con altura de mira, que lo hagan, Señor, no para la gloria de ellos, sino que para la gloria tuya, para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos, buscándote, gimiendo, Señor, delante de ti para vivir como tú quieres, para que podamos habitar ese paraíso que tú nos regalaste, para que de esa forma podamos mirarte y suplicar permanentemente, Señor, por lo que están más alejados. Queremos pedirte también por el crecimiento espiritual del ser humano, Señor. Queremos pedirte por aquellos que están sufriendo, especialmente leí en China más de 400 y tantas iglesias cerradas, persiguiendo a los cristianos. Aleluya. Solamente, Padre, darte gracias, porque sabemos que unidos en espíritu estamos clamando y Amén. suplicando y cumpliendo Sí, con Señor. tu voluntad. Esto lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Mm. hermano. Mm. Bueno, los invito a compartir una alabanza en preparación para la prédica de Willy. Amén. Gracias, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego
cuando levanto mis manos, mis almas se van. Nuevas fuerzas subirán. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque camino cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir cuando levanto mis manos, mis almas se van. Nuevas fuerzas subirán. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Bueno, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Y te pedimos que hoy día, Señor, ella llegue fuertemente a nosotros y nos bendigas con todo lo que está escrito y todas las cosas que tú hiciste aquí, Señor, con Pablo. Este Pablo que nos maravilla, un hombre tremendo, Señor, que tú usaste. Cómo se convirtió, cómo lo cambiaste poco a poco, Señor, y la entrega de él para seguir adelante enseñando a los gentiles, Señor. Aunque en un principio él no se había dado cuenta, pero fue maravilloso a la larga cómo va cambiando y se va cambiando hacia los gentiles. Y ya lo vemos ahora ya en este capítulo dedicado totalmente a eso, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más y queremos que sea bendecido por lo que podemos aprender hoy día acá, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Amén. Bueno, hermano, esto, Hechos 21, es como digamos, como no quiero decir la mitad, porque ya estamos en 21 capítulos, pero de todas maneras estamos hablando de Pablo y el movimiento de Pablo mismo, cómo él se va cambiando él mismo y mirando otras cosas, porque aquí incluso en este capítulo vamos a ver un Pablo que todavía tiene digamos, su ambiente judío. Antes vamos a ver con el asunto de la ley ahí, y donde, porque realmente somos tres cosas que estamos viendo acá nosotros que de Pablo, que es el viaje ya que comienza de Pablo a Jerusalén, el arresto de Pablo en el templo y la defensa de Pablo ante el pueblo, y termina ahí, después va a continuar el capítulo 22. Pero quería mencionarles algo muy especial, porque especialmente en este capítulo podemos ver al escritor. Y si nosotros vemos acá, y yo tengo la Biblia aquí en mis manos, y capítulo 21, y después nosotros vemos acá que dice, comienza, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos, y después más adelante y nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre, dejándole la mano izquierda, navegamos a Siria. Después, versículo 4, hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Después, en el 5, salimos. Después, ahí también oramos, abrazándonos los unos a los otros. Y nosotros completamos la navegación. Después, en el 10 dice, permaneciendo nosotros allí algún tiempo. Después dice en el versículo, voy a decir más adelante, versículo 23, pues esto que te decimos. Aquí hay una acción directa y nada menos que Lucas, porque él es el que está escribiendo el libro. Este es Lucas hablando ahora. Y nosotros vemos en el 23, pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos.
Uno piensa que ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está, digamos, Pablo dándonos un mensaje? Y apareciera que Lucas lo estuviera haciendo, ¿no es cierto? Aunque él es el escritor, pero en este momento nos muestra claramente que él está totalmente involucrado con la labor de Pablo. En el versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que nos guarden de esto. Y así sigue, hasta que, digamos, un poco antes ya, después en el arresto mismo de Pablo y después la defensa, tenemos a un, digamos, Lucas menos activo. Es entretenido ver eso porque no quiero decir que un Pablo disminuido, todo lo contrario. Él después que sale de Éfeso y empieza a comenzar a viajar su viaje a Jerusalén, vemos que un Lucas activo, quién sabe, un Pablo un poco triste de dejar todas sus visitas que había hecho, todas las iglesias que había, digamos, visitado y formado, ahora dirigiéndose ya hacia Jerusalén. Entonces, entre los versículos 1 y 7 debemos reconocer la providencia cuando nos salen bien las cosas. Donde fuera Pablo, preguntaba cuántos discípulos había ahí y los buscaba. Por eso decía, quién sabe, vemos como un Pablo así como amoroso, aunque siempre tuvo un carácter fuerte, ¿no es cierto? Y previendo sus problemas por amor a él y la preocupación por la iglesia, ellos pensaron equivocadamente que sería más la gloria de Dios que siguiera libre, y en definitivo no ir a Jerusalén. Le dicen a Pablo que no vaya para allá, pero su celo para disuadirlo volvió más ilustre a una santa resolución de lo que él había hecho. Él nos ha enseñado con el ejemplo, por la regla de orar sin cesar. Y el último adiós de ellos por parte de Pablo fue endulzado en cierto modo con oración. Pablo había sido expresamente advertido de los problemas para que cuando llegaran no fuera una, digamos, sorpresa ni terror para él. Debemos darle el mismo uso a la noticia general que se nos da, que debemos entrar al reino de Dios a través de mucha tribulación. Y esto se está preparando Pablo ahora. El llanto de ellos empezó a debilitar y a desanimar la resolución de ellos. Diciendo, no nos dijo nuestro maestro que tomemos nuestra cruz, le decían. Para él fue un problema que ellos lo presionaran con tanta insistencia para hacer aquello que no podían satisfacerlo sin dañar su propia conciencia. Digamos, pensemos lo que pensaba Pablo, ¿no? Y cuando vemos que se acercaban problemas, no solo nos corresponde decir, debe cumplirse la voluntad del Señor, e incluso en nuestras vidas. Cuando nosotros nos estamos echando problemas, nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor. Y no hay más remedio, sino que se cumpla la voluntad del Señor, porque su voluntad es su sabiduría, y Él hace todo conforme a su consejo. Uno dice, pero el Señor me aconseja. Sí, siempre nos aconseja. La palabra escrita de Dios es la que nos aconseja. Y nosotros mismos, porque muchas veces, recién escuchaba a Eugenia, que está tan conmovida porque el fallecimiento de este señor Bernardo Río Seco. De todas maneras, nosotros es la voluntad del Señor que así haya hecho. Y nosotros tenemos en todo caso recordar en memoria a una persona cuando nos sentemos tristes, ¿no? Dios hace todo conforme a su consejo, y su consejo escrito acá, y aquí es donde nosotros tenemos que concentrarnos en la palabra escrita de Dios. Esto debe apaciguar nuestro pesar que se cumple la voluntad del Señor cuando llega un problema. Debe silenciar nuestros temores. Cuando lo vemos venir, que se cumplirá la voluntad del Señor, y debemos decir, amén, que se cumpla. Pablo en cierto modo dijo así, amén, que se cumpla. Así que honroso es ser un discípulo viejo de Jesucristo, haber sido capacitado por la gracia de Dios para seguir por largo tiempo en el curso del deber constante en la fe, creciendo más y más experimentado a una buena vejez. Uno debiera optar por habitar con estos discípulos viejos, porque la multitud de sus años enseña sabiduría.
Yo he tenido muchos contactos de obispos incluso que se han ido, que tenían tanta sabiduría y gracias a Dios pude aprender muchas cosas de ellos. Pero bueno, sigamos con Pablo y este pasaje en Hechos 21. Muchos hermanos de Jerusalén recibieron alegremente a Pablo. Pensamos que quizás si lo tuviéramos con nosotros lo recibiríamos con gozo también, pero no lo haríamos si teniendo su doctrina no la recibimos con gozo. O sea, la doctrina de Pablo era tan exigente y tan exacta que muchas veces uno dice, bueno, tan lejos estoy de lo que Dios me está diciendo a mí y no lo cumplo. En los versículos 19 a 26, Pablo atribuye todo su éxito a Dios y él le da a Dios la alabanza. Dios le había honrado más que a ninguno de los apóstoles, aunque ellos no lo envidiaban, pero por el contrario, glorificaban a Dios, al Señor. Ellos no podían hacer más que exhortar a Pablo para que siguiera alegremente en su obra. Santiago y los ancianos de la iglesia de Jerusalén le pidieron a Pablo que satisfacieran a los judíos creyentes con el cumplimiento de algún requisito de la ley ceremonial. Estamos pensando que digamos, Jerusalén, digamos, ahí está el pueblo judío, y el pueblo judío todavía está basado en la ley. Entonces, vienen problemas. Entonces, Santiago y los ancianos de la iglesia de Jerusalén le pidieron a Pablo que satisfacieran a los judíos creyentes con el cumplimiento de algún requisito de la ley ceremonial. Ellos pensaron que era prudente que se conformara hasta este punto. La religión que Pablo predicaba no tendía a destruir la ley, sino a cumplirla. Él predicaba a Cristo, el fin de la ley por la justicia, el arrepentimiento y la fe, con que tenemos que usar mucho la ley. La debilidad y la maldad del corazón humano aparecen fuertemente cuando consideramos cuántos, siendo discípulos de Cristo, no tuvieron debida consideración hacia el ministro más eminente que haya vivido jamás. Ese es Pablo, ¿no? La excelencia de su carácter ni el éxito con que Dios bendijo sus labores no pudieron realmente ganarle la estima y el afecto a ellos, que veían que él no rendía el mismo respeto que ellos a las observancias ceremoniales. Este asunto de el asunto ceremonial es lo que va a crear un conflicto un poquito más adelante. Cuán cuidadosos debemos ser con los prejuicios, y los apóstoles no estuvieron libres de culpa en todo lo que hicieron. Y sería difícil defender a Pablo de la acusación de ceder demasiado en esta materia. Este cumplimiento de Pablo no sirvió por lo mismo con que esperaba apaciguar a los judíos. Los provocó y los metió en problemas. Pero el Dios omnisciente pasó por alto el consejo de ellos y el cumplimiento de Pablo para servir un propósito mejor de lo que se pensaba. Era vano tratar de complacer a los hombres que no se agradarían con nada sino la destrucción del cristianismo. Eso ha seguido pasando por siglos, y ya estamos en el año 2020 y siguen tratando de destruir el cristianismo. Ahora, los judíos de Asia provocan un tumulto. Estamos en el versículo 21, 27, 30, voy a entrar con más detalle, pero en el templo donde Pablo debiera haber estado protegido por ser un lugar seguro, fue violentamente atacado. Lo acusaron falsamente de mala doctrina y de mala costumbre contra las ceremonias mosaicas. Cuando ceremonias mosaicas, todavía estamos basados en el Antiguo Testamento, Moisés, ¿no es cierto?, dando las instrucciones en los 10 mandamientos. No era nada nuevo para quienes tienen intenciones honestas y actúan conforme a la regla, que le acusen de cosas que no conocen y en las que nunca pensaron. Común es para el sabio y bueno que la gente mala le acuse de aquello con que creyeron agradarlo. Dios suele hacer que protejan a su pueblo los que no los quieren, sino solo que se compadecen de los que sufren y se preocupan por la paz pública. Véase aquí que con nociones falsas y equivocadas de la gente buena y de los buenos ministros se va mucho. Pero Dios interviene oportunamente para asegurar a sus siervos contra los hombres malos e irracionales y les da oportunidades para que hablen defendiendo el Redentor y difundiendo ampliamente su glorioso evangelio. Sin embargo, Pablo
en el pasaje dice, se enoja con las personas que estaban alrededor de él y que no querían que fuera a Jerusalén. Le dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Quebrantar el corazón era una frase usada para significar que se quebrantaba la voluntad de la persona, porque querían que Pablo cambiara, ¿no es cierto? Quebrantaba la voluntad de la persona, se debilitaba su firmeza, sus decisiones, o sea, hacía que la persona quedara destrozada, incapaz de realizar nada. Para hacer que dejaran de llorar, porque estaba con todo el grupo y Pablo seguía con la idea que tenía que ir a Jerusalén, los reprende en cierto modo y le dice, para hacer que dejaran de llorar, Pablo declaró que estaba listo no solo para ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Sabía que la voluntad de Dios sobre él era que fuera. En realidad, era muy importante para los cristianos saber que era voluntad de Dios que Pablo fuera atado, porque lo va a hacer. Todavía había un buen número de judaizantes que se oponían al evangelio que Pablo predicaba. Pensemos que esto había sido, estamos más o menos hablando por ahí por el año 60 nosotros en este momento. Estamos pensando 30 años Jesús, ¿no es cierto? 83. Y más o menos a estas alturas, estamos más o menos en el año 60. Nosotros vemos que han pasado, digamos, 27 años, digamos, de que el Señor se va y sube a los cielos. Entonces tenemos 27 años y muchas veces hay generaciones de personas nuevas que ya están en los 30 y las personas que tenían 10, 20 años ya están en los 40 y en los 50. Son personas ya que están, digamos, judíos ya formados. Y nosotros ahora tenemos un Pablo aquí que aparece nuevamente y está hablando de otra cosa. Si Pablo hubiera ido a Jerusalén sin todas aquellas advertencias que le hicieron que la iglesia supiera lo que iba a suceder, las personas, los judaizantes, hubieran utilizado muy pronto su arresto como señal de juicio de Dios. Habrían dicho, ven, ya lo decíamos, este tipo está loco, ¿no es cierto? La predicación de Pablo está equivocada por completo. Esto hubiera traído gran confusión al seno de las iglesias. Pero el Espíritu Santo dio testimonio de Pablo y del evangelio que él predicaba con estas profecías. Aquí se produce una cosa entre el pueblo judío y, digamos, los gentiles ahora, porque Pablo está atendiendo y se va a ir, y él ha estado ya predicando a los gentiles. Ahora se confronta con el pueblo judío porque está en Jerusalén mismo. Está, digamos, con toda digamos, todas las personas más importantes de los judíos y hablando, digamos, de lo que ellos creen, y aparece este hombre hablando cosas nuevas, no fijándose a la ley, que es lo que los judíos hasta el día de hoy hacen, ¿no? Al mismo tiempo, la iglesia misma queda protegida de las fuerzas que podrían haber causado una división. Ciertamente el Espíritu Santo es el guía y protector que necesitamos, porque aquí es lo que sucede. Después, ya llegando al capítulo 21, ahí dice, después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y Pablo y sus compañeros junto a algunos discípulos de Cesarea subieron a Jerusalén. Estos creyentes de Cesarea conocían a un creyente llamado Nasón de Chipre, el cual, como Bernabé, era uno de los discípulos antiguos, de los originales. Tenía fama de ser anfitrión al que le encantaba recibir extranjeros. Como Bernabé también sentiría simpatía por Pablo y no tendría objeciones en recibir a los creyentes gentiles. Acuérdense que aquí estamos como gentiles ahora. En Jerusalén, los hermanos, entre ellos Nasón, lo recibieron con gozo y, como indica el griego, los atendieron con verdadera hospitalidad. Pero al día siguiente, Pablo tomó consigo a Lucas y al resto de sus compañeros y fueron a ver a Santiago, el hermano de Jesús. Todos los ancianos de la iglesia estaban presentes también, pero es digno notarse que no se menciona a los apóstoles. Probablemente, como afirma una buena parte de la tradición sobre la iglesia primitiva, ya se habían dispersado para difundir el evangelio en muchas direcciones distintas. Pensemos ya que habían pasado casi 30 años de la ida de Jesús al cielo, ¿no? 30 años de labor, 30 años donde la gente se había convertido, donde los discípulos
los ancianos habían estado predicando la palabra de Dios a los gentiles, ¿no es cierto? Y después de saludar a estos ancianos, Pablo les dio un informe detallado de lo que Dios había hecho en medio de los gentiles, en medio de su ministerio. Debe haber sido un recuento de su de primer y segundo viaje, paso por paso, específicamente les relató, y el tercer viaje también, ¿no? Desde la última vez que había estado con ellos en el concilio, que aparece en eso, está más o menos escrito en el capítulo 15. Así que, siguiendo adelante, todo se estaba haciendo en medio de los gentiles, pero había otro motivo de honda preocupación que estaba Santiago y los demás ancianos glorificaron todos a Dios, afectando a la iglesia de Jerusalén. Miles, literalmente decenas de miles de judíos de la región de Jerusalén habían creído en Jesús, que era su Mesías y Señor y Salvador. Todavía ellos eran celosos de la ley, o sea, firmemente comprometidos con la ley de Moisés. Habían llegado falsos maestros a ellos, probablemente judaizantes, o si no, judíos no convertidos del Asia Menor, Macedonia, de otros lugares. Esto le habían dicho, enseñando deliberadamente, a los creyentes de Jerusalén una y otra vez, que Pablo les estaba enseñando a todos los judíos que vivían entre los gentiles, las naciones situadas fuera de Palestina, que no circuncidaran a sus hijos. También decían que Pablo les enseñaba que dejaran de observar sus costumbres judías. Más problemas. Esto no era más que una difamación para los judíos. Pablo había circuncidado a Timoteo hacía poco tiempo, él mismo había hecho un voto. Los ancianos reconocían que aquellas acusaciones eran falsas, pero todos en Jerusalén lo habían oído una y otra vez. Ahora, puesto que todos sabrían seguramente que Pablo había llegado, ¿qué debían hacer? Generalmente había un periodo limitado de tiempo. Al terminar el periodo que habían escogido, ofrecían sacrificios costosos, entre los cuales había un cordero macho y una hembra, y digamos, es lo que los mismos judíos seguían haciendo sacrificios, ¿no es cierto? Sin duda que no entendían de que el único y suficiente sacrificio ya había sucedido con la muerte de Jesús, ¿no? Esto les mostraría a los creyentes y a todo el mundo en Jerusalén que Pablo no le enseñaba, era problema. Y es decir, aunque querían a Pablo como judío creyente, él quería que mostrara que no le pedía a los judíos que vivieran como gentiles. Aquí se produce la gran pelea. Se diría que realmente Pablo va a venir a convertir a los judíos y los judíos quieren permanecer, y que era una aberración pensar que los gentiles también iban a estar igual que ellos, y sencillamente esa separación ellos no, o sea, el juntarse ellos no lo podían aceptar de ninguna manera. Así que los judíos de Asia provocan un tremendo tumulto en los versículos 27-30 para adelante. Llegaron a la falsa conclusión que Pablo lo había hecho entrar al templo. Le gritaron que Pablo era de todas partes, enseñaba a todos contra el pueblo, los judíos, contra la ley, y ahora habían profanado el templo al hacer entrar en él a griegos, o sea, gentiles. Toda la ciudad de Jerusalén se estremeció, los judíos se reunieron, corrieron de todas direcciones, apresaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, lo golpearon mientras se lo llevaban. Pero mira, está mal la cosa. Mal la cosa. Los mismos romanos, en los versículos 31-40, rescatan a Pablo y lo sacan y lo vuelven a, digamos, hay un tribuno, y la presencia del tribuno y de todos los soldados hizo que la multitud dejara golpear a Pablo, atándolo con 2 cadenas, lo tenían ahí amarrado. Les preguntó a los judíos quién era y qué habían hecho, lo confunden. Los soldados tuvieron que cargar a Pablo en peso por las gradas porque lo llevaban a la zona del templo, a la torre de Antania, debido a la violencia de la multitud. O sea, estaba la escoba. Estaba la escoba. Decían muera. Estaban expresando que solo les satisfacería su muerte. Y de hecho lo hubieran destrozado si los soldados no lo hubieran levantado y rodeado. Entonces, en algún momento Pablo mismo se dirigió al tribuno en griego
y esto pareció sorprenderse de que Pablo supiera griego, y le preguntó si no era el egipcio que había levantado una sedición, o sea, como un revolucionario político, y había sacado al desierto a 4.000 judíos fanáticos renombrados porque asesinaban a quienes se le opusieron. Pablo le respondió identificándose como judío y ciudadano de la importante ciudad de Tarso. Entonces le pidió permiso para hablarle al pueblo, lo cual le fue concedido. Se le permitió ponerse en pie en las gradas. Y luego Pablo comenzó a hablarles en lengua hebrea. Sin embargo, puesto que también podrían entender ambos idiomas, no estaba claro cuál se hacía referencia aquí. Con esto finalizo este capítulo. Aquí, cuando este Pablo que se va a dirigir por última vez al pueblo de Israel en el capítulo 22, y esto nos va a traer el obispo la próxima semana, hemos seguido los pasos de Pablo hasta aquí, y cortamente veremos los ataques contra él y comienza su camino eventualmente hacia Roma. Va a dejar en este momento Jerusalén, donde nunca más va a volver. Un Pablo que nosotros vemos como en el capítulo 22, donde comienza relatando su conversión y donde eventualmente, yo no quiero quitarle la pega al obispo del próximo domingo, pero vienen momentos complicados. Vienen momentos complicados y esta serie llega hasta aquí, este momento, porque Pablo en todo este conflicto, la Virgen me está mirando, Pablo en todo este conflicto está metido hasta los pies, metido hasta las rodillas, no sé, hasta el cuello, como se dice, en problemas. Los judíos lo quieren eliminar. Él quiere decir su mensaje de salvación a todo el pueblo judío. Y bueno, eso lo vamos a saber el próximo domingo. Así que oremos al Señor, porque es una cosa de tremenda acción, a donde vimos un Lucas tremendamente tan comprometido con la palabra, pero uno al leer aquí el capítulo 21 vemos que un Lucas que da órdenes, y el Pablo como que me lo deja de lado. Y siempre dice, él se refería a separarnos, fuimos, hicimos esto, le dijimos de otro, y vemos a un Pablo en un principio, después de haber salido a Éfeso, hacia Jerusalén como calmado, así como retirado, como cansado, sin saber, pero el Espíritu de Dios le está tocando su vida, lo hace ir a Jerusalén, sabiendo el problema que se iba a ejecutar ahí, pero yo creo, y eso lo vamos a ver la próxima semana en el otro capítulo, de lo que Pablo estaba obligado a hablar, era, no voy a decir. Así que oremos al Señor y demos las gracias por las bendiciones de escuchar su palabra hoy día y de prepararnos para un próximo domingo donde vamos a seguir viendo este tremendo Pablo, este hombre de Dios que dio su vida hasta el final para el Señor, para cumplir con él, después que él mismo atacó a los cristianos. El Señor no hizo nada mejor, nada más entretenido, nada más encachado, como se dice, haberlo tomado a él, haberlo entrenado por varios años y después haberlos lanzado a los leones, como se dice, para que él llevara la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy nosotros nos gozamos con todos estos capítulos, todos estos libros que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Así que bueno, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios vivo, eres un Dios emocionante, eres un Dios que cambia vidas, Señor. Has cambiado las nuestras y de muchas otras personas. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que hagas maravillas en nosotros, en cada día, a través de nuestra fidelidad, que es tan poca, Señor. En oración te pedimos que sencillamente levanta nuestro espíritu cada día más para poder adorarte, para poder bendecirte, Señor, estar en oración contigo y también obedecerte en todas las cosas que nos has escrito a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Willy. Hermanos, vamos a compartir una alabanza para cerrar la prédica. Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está
fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres Señor, mi gozo y mi alegría. Estás, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre. Quiero que yo porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera por tanto nunca hallaré. Hoy cantaré, te alabaré, gloria mía. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Bueno, nos preparamos entonces para ir terminando el culto con la bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor El Señor haga resplandecer su rostro de nosotros, tenga misericordia. Tenga misericordia. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz ahora y para siempre.
Amén. 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 Hermanos, ¿vamos a servir al Señor? Amén. Amén. Servimos al Señor. Aleluya. 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 No. Alabanza. Desde el cielo bajó, vino por mí para morir en mi lugar, y la muerte arrasó, y a los cielos se subió, al Señor alabaré, al Señor alabaré. Nombre alabaré. Porque mi vida